mucho gusto recibir en este estudio a nuestro hombre en Nueva York, a Jorge Suárez Vélez, economista, experto en finanzas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas Afortunadamente, noches. muy bien. Y te quise invitar porque dice el presidente que no hay que ponerle tanto énfasis al tema del crecimiento económico, que no es una variable importante, que lo importante es el desarrollo. ¿Cuál es tu postura al respecto? Pues digo, creo que es bastante evidente que no hay uno sin el otro. Sí. O sea, si tú ves a la economía como si fuera un pastel, sí, y partimos de la base que las rebanadas se distribuyen en forma muy dispareja, no hay quien le toca una rebanadota, sí, y a quien le toca una rebanada que no le hace ni cosquillas al hambre, ¿no? Sí. La única forma que tienes de redistribuir para que las rebanadas chicas sean más grandes es o le quitas a la rebanada grande, sí, o haces que el pastel sea más grande. Parecería que el presidente dice no, hay que más bien quitarle al que tiene la rebanadota para dárselo a la rebanada. ¿Y cómo le están quitando? O sea, para eso necesitarías haber hecho una reforma fiscal que no la estás haciendo. Pero según el presidente es a través de estos programas de transferencias sociales. O sea, ¿a quién le están quitando? O sea, el único que está gastando ahí recursos es el gobierno. Bueno, o sea, sí le están quitando en el sentido de que hubo una reingeniería del gasto. Entonces sí le están quitando, digamos, a los altos burócratas y eso. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que aquí el tema en el que seguimos sin meternos es por qué se está creciendo tan poco. Sí. Y yo creo que lo que este gobierno sigue haciendo es alimentar todas las razones por las que no crecemos. Es decir, son una de las grandes broncas que tiene México. O sea, México tiene una economía informal mucho más grande que países que tienen PIBs per cápita similares a nosotros en la América Latina. Sí. Tú no puedes pretender que la productividad en tu economía crezca si tienes tal tamaño de informalidad, donde la gente no puede ahorrar, no puede tomar una hipoteca, no puede tener acceso a crédito, no puede tener acceso a capacitación. Ahí los estás matando, se están sobreviviendo, pero no hay crecimiento detrás de eso. Y los programas de transferencia social no ayudan en eso. O sea, no solo no ayudan, o sea, ya sí va a ser un programa de transferencia social, fuerza que el Nini se dé de alta en Hacienda, sí, de tal forma que vayas contribuyendo, bueno, ¿no? A que vaya incrementando. Saque usted su RFC para y ahí te ayudo, ¿no? Sí. Pero arriba de la mesa, no abajo. Eso aquí está bien, están repartiendo dinero, sí, ¿no? Están contribuyendo a la informalidad en todo, adultos mayores, en el programa que me digas. El otro gran tema donde están contribuyendo a la falta de crecimiento es gastando muy mal. Es decir, o sea, el gobierno está cortando a machetazos en una serie de programas, algunos indispensables, como podría haber sido Seguro Popular, etcétera, para básicamente alimentar. O estos programas son puramente clientelares o para hacer obras que tienen cero impacto realmente en la economía. O sea, puede decir misa López Obrador, pero el Tren Maya es un elefante blanco. El tema de la refinería Dos Bocas es un absurdo por donde lo veas. El rescate de Pemex, como lo están planteando, no tiene sentido. Entonces, todo ese dineral se está yendo a algo que no va a producir nada. Es decir, ahora, el tema de fondo también de por qué no hay crecimiento económico es la falta de inversión privada, sobre todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo que pasa es que yo creo que tienes dos niveles ahí. Primero, inversión privada. Sí. ¿Por qué va a haber inversión privada en un entorno que es tan adverso al inversionista privado? Segundo, ¿por qué va a haber inversión privada cuando el gobierno está tirando tanto dinero a la basura en vez de estar haciendo, por ejemplo, infraestructura? O sea, ¿por qué? O sea, sabemos que las zonas del país que tienen acceso a gas natural tienen un PIB per cápita 50% mayor que las que no lo tienen. Sí. ¿Por qué no te dedicas a distribuir más gas, por ejemplo, en el sur de México? Sí. O sea, no distribuir, sino hacer accesos a este gas. ¿Por qué no te dedicas a hacer algo como el aeropuerto que cancelaron? Que tiene un efecto multiplicador tremendo porque es una pieza de infraestructura fundamental para muchos sectores y para muchas áreas de servicios. Ahora, tanto tú como yo coincidimos la semana pasada, yo lo escribí en el Excelsior, tú en el Reforma, que el acuerdo que llegaron con las empresas transportadoras de gas natural es una buena señal de que el gobierno no está obcecado ideológicamente, sino que puede ser pragmático. Creo que es una buena señal, ¿no? Sin duda. Y yo lo interpreto como que el gobierno está entendiendo las señales económicas de que si sigue por ahí vamos a caer pronto en una recesión. Hay dos elementos ahí. Primero, o sea, en cierta forma me sentí un poco como aplaudiéndole al arzonista que apagó el incendio que él prendió, ¿no? Bueno, pues sí. Pero mejor forma, eso, pero al menos lo apagó, ¿no? En vez de echarse otro incendio más, ¿no? Exacto. Entonces, ciertamente, o sea, lo tomo como un cambio de señal que subraya pragmatismo, que es indispensable.
Si nosotros viéramos que se corrige, por ejemplo, también en rondas farm-outs, ¿no? Sí. Sería sustancial el apoyo que se le estaría dando a la posibilidad de que entre inversión privada. Correcto. En un área donde el gobierno no tiene nada que hacer. Hay algo que tenemos que recordar. O sea, Pemex ya gastó hasta 2% del PIB en busca de nuevos yacimientos y no encontró nada. O sea, sí, no es su área. O sea, lo que Pemex debe hacer es simplemente dedicarse a las labores de extracción en aguas someras, lo que siempre ha hecho bien, pero dale chance a que otros entren en aguas profundas, que se haga fracking, que se haga todo lo demás. En ese sentido, o sea, lo que necesitamos es un gobierno que haga cosas que detonen inversión privada. Y una que tiene que hacer, donde se está gastando muy poco, es seguridad. O sea, si sigues teniendo los niveles de inseguridad que estás teniendo, matas a la inversión en muchas zonas del país. O sea, entonces tienes a los empresarios grandes manteniendo la pólvora seca porque tienes un medio muy incierto y aparte la posibilidad que México pierda el grado de inversión el año que entra. Y a nivel de pequeños y medianos empresarios, los tienes absolutamente asustados por pagos de piso, por una serie de cosas que el crimen está empezando a hacer. Cada vez conoce más gente cerrando negocios por este tipo de tema. Entonces, el crecimiento no se va a dar ni por un lado ni por otro. Y lo que es muy peligroso acá es que lo que te está diciendo López Obrador es que no va a haber déficit y no va a haber deuda. Lo cual implica que, ¿viste las cifras de recaudación en julio? Sí, sí, se cayeron. 7%. Sí, se cayeron durísimo. Esto es como cuando hubo la crisis, la triple crisis que tuvo Cedillo en su primer año de gobierno. Sí. La relevancia de eso es que entonces van a tener mucho menos dinero todavía para gastar. Van a tener que recortar el gasto. Van a tener que recortar todavía más. Pero a mí me gusta que no se vayan a endeudar. A mí me gusta también. O sea, el tema de la disciplina fiscal creo que le da estabilidad a la economía mexicana versus, hombre, lo que está pasando en otros países, no se diga Argentina, ¿no? Claro, lo que pasa es que, o sea, vamos a ponerlo en términos matrimoniales. Es como que tú le dices a tu esposa, oye, no, ya no le vamos a meter las tarjetas de crédito, hay que amarrar el cinturón, y tu esposa dice, ok, nada más que en vez de comprar comida y un sartén que necesitamos, me fui a no sé dónde y me compré 6 vestidos de 50,000, puta, o sea, es muy mal gasto, ¿me explicó? Sí. Lo que está haciendo el gobierno es eso, está gastando muy mal. Muy mal. O sea, no tiene sentido seguir insistiendo en Dos Bocas, seguir insistiendo en Tren Maya, en Tren Transísmico. Son cosas que no te dan nada. Bueno, pero eso es lo que quiere el presidente y para eso ganó y esa es su plataforma también, Jorge. Sí, pues entonces nada más resignémonos a que va a tirar el dinero a la basura. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que van los empresarios, se sacan la foto, todos sonrientes, prometen inversiones multimillonarias, pero en los números no se está reflejando eso. O sea, sí también aquí hay un juego muy perverso que se está dando entre el gobierno y los empresarios de que todos creen que la economía va bien, todos prometen cosas muy importantes, pero a la hora de la hora no está sucediendo eso, Jorge. Yo lo que no entiendo es por qué se comprometieron a invertir los inversionistas. Yo creo que yo hubiera me comprometo a invertir sí. Hay tales y tales y tales condiciones y señales que del gobierno. Esto no es una... Porque le tienen miedo al gobierno de López Obrador. Pues, obviamente. Sí, ¿no? O sea, claro, pero sabemos que esa inversión no quieren se va a dar, apaciguarlo, y entonces van y le donan la píldora al presidente. Pero no sacan la chequera. No se va a dar. O sea, y aparte, o sea, están haciendo bien en no invertir porque su responsabilidad es con sus empresas, con sus accionistas, con sus empleados. O sea, lo que quieres es prevalecer, lo que quieres es poderte defender ante el entorno que viene. Pero entonces no va a haber crecimiento. Sí. Y lo que a mí me asusta mucho es, en este gobierno que no va a tener de dónde sacar dinero, que va a estar cada vez más apretado, primero me asustan las afores. Sí. Yo creo que están de pechito para que el gobierno diga, ese es el que va a financiar mis elefantes blancos, ¿no? Y eso a mí me aterra. Sí. Pero lo segundo... Por decreto, digamos, que les cambien... O sea, porque aparte hay una narrativa muy fácil que pueden decir, oye, pues ya estaban financiando el aeropuerto, que era una porquería de obra. Yo les voy a dar chance que financien el Tren Maya, que es una obra maravillosa, ¿no? Sí. Entonces eso yo creo que es un riesgo inminente. Pero el otro que veo también es la posibilidad de una reforma fiscal después de 2021, como ha dicho el presidente, pero donde se vayan durísimo contra todo lo que rime con FIFI. O sea, no tienen ni la más mínima intención de incrementar la base tributaria, de formalizar la economía, de una serie de cosas. Cobrarle más impuestos a los mismos, tú dirías. Exactamente. Seguir exprimiendo. Ahora, está bien, digamos que a los que al top 10%, ¿no? Al 10% más rico, pues sí que paguen más impuestos. ¿Sabes qué es lo que pasa, no? Leo? O sea, yo creo que pagan muchos impuestos, en términos relativos al resto del mundo, pero a cambio de nada. O sea, tienes que seguir pagando seguridad privada, tienes que seguir una serie de cosas. Pero lo segundo es, o sea, yo creo que el impuesto a la herencia se ve como algo inevitable que lo van a hacer. Lo cual está haciendo que ya todo el mundo esté heredando antes de que venga el impuesto. O sea, que no van a recaudar gran cosa con eso. Si se llegaran a ir a un impuesto a la riqueza, eso está de terror, porque mucha gente se va a acabar yendo del país, de la gente que tiene más recursos.
Y la otra que me aterra también es que sigas incrementando tasas marginales de impuesto sobre la renta. Porque, o sea, lo que básicamente estás invitando es una enorme eficiencia en la planeación fiscal. Sí, se van a ir a Estados Unidos, donde las corporaciones pagan el 20%, ¿no? Con Entonces, la reforma de Trump. Entonces yo creo que estamos o sea, seguimos sin entrarle, o sea, sigues teniendo dos Méxicos, ¿no? Una parte de México que crece mucho, una que no crece, sigues teniendo una enorme informalidad en la economía, sigues desperdiciando una enorme cantidad de recursos fiscales, o sea, y sigue sin invertir en infraestructura, en educación, en ciencia, en desarrollo tecnológico. O sea, ahora, no vamos a crecer. si se hace la reforma fiscal en el 2021, como ha dicho el presidente, el secretario de Hacienda, que lo están considerando, en un momento donde a lo mejor no hay crecimiento económico, hay crecimiento económico muy bajo, pues eso puede todavía, digamos, ralentizar más, ¿no? Hacer que haya mucho menos crecimiento económico. Ese es mi ¿no? escenario, exactamente. Y ahí, o sea, hacer una reforma fiscal cuando la economía está en una atonía, como dicen ustedes los economistas, no es una buena idea. No, y cuando aparte le estás dando muchos incentivos al capital a que se vaya. Sí. Algo que hay que subrayar aquí, porque hay muchos como maduristas en el equipo de López Obrador, es que tienen que entender cuál es la diferencia entre México y Venezuela. Y una diferencia sustancial es que en México, por cada peso que invierte el gobierno, el sector público el sector privado invierte 7. Sí. Entonces necesitas de la empresa privada y las empresas privadas de México son mucho más globales que las de cualquier país de América Latina, lo cual les permite invertir siempre en otro lado. O sea, pueden seguir invirtiendo, nada más no en México. Y en ese sentido, o sea, un Bimbo, un Carso, están en todas partes. Dicen bájala a México, súbela a Brasil, a Indonesia, a China, ¿no? Entonces tienen que entender que hay que hacer es, y lo que dices del pragmatismo mostrar en los gasoductos es un buen inicio. Yo pero también lo veo así. O sea, la verdad, o sea, y eso no disco rayado cuando lo digo, tienen que reentrarle al aeropuerto. Cada vez es más tarde y cada vez más complicado porque ya le Eso no va a ocurrir, Jorge. No, es que eso no va a ocurrir. Eso sería una victoria, una derrota, perdón. Ahora sí que una derrota moral. Deja ponértelo así. El gobierno de López ¿Cuál crees que sería la reacción de la gente? No tengo duda de que es una derrota. O sea, imagínate, se vería como el gran pragmático, el que es capaz de cambiar de opinión. Totalmente de acuerdo contigo, pero hay que ver ahí la biografía de López Obrador. ¿Y ahí sí generaría crecimiento? Pues sí. Pero, entonces, la única conclusión que estamos llegando a todo esto es que crecimiento no va a haber. O sea, el 2% que fue tan criticado va a volverse algo absolutamente utópico. Sí, a mí la verdad, eso para López Obrador sí era importante el crecimiento económico cuando estaba en la oposición y criticaba el periodo neoliberal, que con toda razón mediocremente crecimos al 2%. Claro. Pero ahora ese 2% se ve buenísimo. Ahora, frente al cero que tenemos ahorita. Y otro tema que hay que recalcar ahí, Leo, es un cero de crecimiento quiere decir que el crecimiento per cápita decrece. Es decir, ese pastel sigue siendo el mismo tamaño, pero los comensales en la mesa son cada vez más. Entonces, per cápita estás decreciendo. Ahora, lo que dice el presidente es que están redistribuyendo ya el ingreso. No tenemos, es que no tenemos datos ahí, sí no hay datos para saber si efectivamente se está redistribuyendo o no el ingreso. Sí, pero o sea, lo que es altamente improbable es que aunque hubiera alguna redistribución, si el pastel no es más grande, no va a ser significativo. Sí. Y al estar haciendo los programas que están haciendo de sembrar arbolitos y hacer carreteras a mano, y lo único que están haciendo es perpetuar pobreza, porque toda esa inversión tiene cero impacto en la productividad. Ahí te acuerdas de la anécdota de Milton Friedman cuando estaba en Vietnam y vio que estaban haciendo una carretera y dijo, bueno, están las excavadoras, no, estas son para crear empleos. Entonces dijo, pues quítenle las palas y denles cucharas, ¿no? Entonces, eso es lo que eso se van a tardar. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Lo que pasa es que tú eres un tecnócrata neoliberal, Jorge. Nuestro hombre en Nueva York es un tecnócrata neoliberal. ¡Ay, no, bueno, qué barbaridad! No, bueno, muchas gracias por venir, Jorge. Ya la próxima vez hablamos de cómo van las cosas a nivel internacional, que están poniendo también muy interesantes, ¿no? Sí. La guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero ayer casi me salen las lágrimas con lo que hizo el Parlamento inglés, ¿eh? Me pareció Yo estoy realmente, ¿qué te puedo decir? A mí sí me deprime ver que una democracia, quizás el gran ejemplo democrático,
un primer ministro esté cerrando el Parlamento. Pero ve la reacción del Parlamento. Pues sí. O sea, va bien, no, va bien. Eso es bellísimo ver las democracias funcionando. Bellísimo. Así es. Gracias, Jorge. Gustáselo. Jorge Suárez Vélez. Regresamos con Eduardo Guerrero para hablar ahora de los números de la violencia en torno al informe presidencial. Regresamos.